Jóvenes, buenas noches. Doctor, buenas noches. Se le escucha muy bien el audio y está compartiendo la pantalla. Listo, gracias. Entonces, continuando, jóvenes, y yo creo que ya deben tener todos este modelo de historia clínica, que va a ser más fácil poder entenderlo. Y en razón a ello, en la anterior clase les había indicado y habíamos quedado en la parte de lo que es gestas, paras, abortos, y me preguntaron sus compañeros y me estaban, no habían entendido algunos términos. Evidentemente es nuevo, pero tenemos que habituarnos, y después de un poco tiempo más ya va a ser ya términos de manejo común. Y en razón a ello, lo que quiero volver a hacer ya hincapié es para que ustedes puedan entender respecto a lo que es gestas. Entonces, para que sea más comprensible, cuando es gesta 1, se llama primigesta. Cuando es gesta 2, se denomina segundigesta. Cuando es gesta 3, se denomina tercigesta. Cuando ustedes ya van a ir escuchando en las visitas primigesta, segundigesta, tercigesta, ya se van a dar cuenta de cuántas gestas se está hablando, sobre todo cuando presentamos en la parte de lo que es diagnóstico. Pero cuando ya es gesta 4, gesta 5, ya no hablamos de cuartigesta, ¿no? O quintogesta, no. O quintigesta, no. Los dos, cuando es 4 y 5, cuando la paciente ya tiene 4 gestas o 5 gestas, se habla ya de multigesta. Entonces, cuando uno presenta en la visita o escuchas una paciente multigesta, ustedes a partir de ahora ya se dan cuenta que se está hablando de una paciente que tiene 4 gestas o 5 gestas. Y cuando ya es de gestas de 6 para arriba, se habla de gran multigesta. Son términos que manejamos
de manera rutinaria en todos los días que uno está haciendo la práctica, en mi caso hago turnos, entonces con este tipo de pacientes, primigestas, segundigestas, tercigestas, 4 y 5, multigestas, y cuando ya son gestas por encima de 6 o está gestando ya o es paciente que ha gestado más de 6, se llama gran multigesta. Con solo mencionar que una paciente venga y uno le pregunte su edad, ¿cuántos años tiene, señora? Tengo 24 años. Y al mismo tiempo en la boleta de referencia observamos multigesta, entonces se dan cuenta que la señora que está siendo referida ya tiene 4 gestas o 5 gestas. Y en razón a ello, entonces, no se olviden, entonces, jóvenes, tomar en cuenta este aspecto. Gesta 1, primigesta. Gesta 2, segundigesta. Gesta 3, tercigesta. 4 y 5 es multigesta. Gran multigesta por encima de cuando ya es más de 6 gestas. Ahora, que estas gestas, como les mencionaba en la anterior clase, estas gestas en la parte de antecedentes gineco-obstétrico, lo que hay que hacer es sacar bien. Uno le pregunta a la paciente un ejemplo, como les mencionaba, gesta 4. El actual no se está incluyendo jóvenes. Con que nuestra paciente esté embarazada actualmente de 24 semanas, pero en la historia clínica lo que estamos colocando es, cuando le hemos indagado y la paciente nos contesta, ¿cuántas veces, señora, se embarazó? 4. Entonces colocamos en antecedentes ginecobstétricos 4, como les estoy mencionando. De esos 4 tenemos que saber en qué ha terminado, en aborto, en parto o en cesárea. Entonces, si en caso la paciente las 4 ha terminado en parto, colocamos para 4. En antecedentes ginecobstétricos, para 4. Cuando nosotros, ustedes fíjense, cuando vayamos ya en la historia clínica, en la parte le indica diagnóstico, vean, en trabajo de parto, igual en esta plantilla he colocado, dividiéndole, si está en trabajo de parto, entonces primigesta nulípara, tiene que ir su nombre y su apellido. Y el segundo diagnóstico, los diagnósticos generalmente van de lo general a lo específico. Entonces, primigesta nulípara, con solo leer primigesta nulípara, entonces está gestando recién la primera. En el diagnóstico, en relación a lo que es antecedentes ginecobstétricos jóvenes, tengan este aspecto, tómenlo en cuenta. En antecedentes ginecobstétricos se coloca solo antecedentes, pero en el diagnóstico ya se incluye el actual embarazo. Entonces, si la paciente no ha gestado nada previamente a este embarazo, entonces se colocaría, en este caso, la paciente no tendría que estar gestando, no se colocaría este diagnóstico. Como está gestando por primera vez, entonces se coloca primigesta nulípara, o sea, no tiene parto. Como les mencionaba, de lo general a lo específico, viene según la importancia, en otras palabras. El embarazo de tantas semanas puede ser por fecha de última menstruación o por altura uterina. Y el tercer diagnóstico del trabajo de parto o pródromos de trabajo de parto.
Entonces, miren, eso de trabajo de parto y pródromos es distinto. Igual les voy a ir mencionando enseguida. Como les mencioné en este ejemplo, gestas 4 para 4. En nuestro diagnóstico, ¿qué va a ser? Esto es antecedentes ginecoobstétricos. ¿Qué vamos a colocar respecto a lo que es en el diagnóstico? Si es 4 a 5 es multigesta. Entonces colocamos en nuestro diagnóstico entonces hemos colocado gesta 4 para 4. Entonces, en nuestro diagnóstico, ¿qué va a ser si ya vamos a colocar el diagnóstico? Va a ser multigesta 4 y 5 igualmente. Va a ser multípara. Multigesta, multípara. Igualmente en lo que es gestas y para casi es idéntico, jóvenes. De primigesta, primípara, si ha tenido un parto. Segundigesta o segundípara, si ha tenido 2 partos. Tercípara, si ha tenido 3 partos. Y multípara, si es que ya ha tenido 4 o 5 partos. Y gran multípara, cuando ha tenido más de 6 partos. Por eso que en este caso, nuestro diagnóstico inicial va a ser así, ¿no? Ahora, otro ejemplo. Estas 3 y las mismas han terminado en parto, para 3. Nuestro diagnóstico, ¿qué va a ser? Multípara o multigesta. Multigesta porque ya con el actual va a ser 4. Y solo ha tenido 3 partos. Entonces colocamos tercípara. Entonces vean cómo va modificando de acuerdo al número de gestas. Otro ejemplo. Que haya tenido 2 gestas, un parto y un aborto. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico? Primero de lo que es el número de gestas. El actual se incluye en el diagnóstico. Entonces ya ha tenido 2 gestas la paciente. Colocamos nuestro diagnóstico, el actual más tercigesta, pero solo tiene un parto. El aborto no se incluye, en este caso solo se incluye lo que nos interesa. Estamos hablando de obstetricia y en este caso colocamos tercigesta primípara, porque solo ha tenido un parto. Otro ejemplo que ustedes también, para que se den cuenta, que haya sido gesta 5, parto 0, abortos 5. Hemos tenido pacientes con esta característica. ¿Qué va a ser nuestro diagnóstico? Con el actual va a ser 6. Entonces, de 6 para arriba hemos mencionado que se coloca
lo que se menciona como gran multigesta, no ha tenido ni un parto, nulípara. Jóvenes se dan cuenta cómo va modificando el número de gestas y cómo nos va orientando. Si nosotros sacamos o extractamos los datos de la paciente con mucho cuidado, sin equivocarnos, nos va a llamar la atención con solo tener este diagnóstico de la paciente gran multigesta nulípara. Ustedes, ¿qué ya van a decir como médicos, médicas? ¿Alguien puede dar una opinión respecto a esto? Jóvenes. ¿Cuál fue la pregunta, doctor? Va a disculpar. La pregunta es, con solo ustedes observar este diagnóstico de gran multigesta nulípara, ¿cómo lo recepcionan? O sea, ¿cómo ustedes lo deducirían? Ustedes están en la visita. Yo, como el interno, el residente presenta y en el diagnóstico. Primer diagnóstico, gran multigesta nulípara. Y al escuchar gran multigesta, uno ya se imagina que podría tratarse de que ha gestado 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero nulípara no ha dado luz nunca. Entonces automáticamente ustedes se van a imaginar de que la paciente ha tenido puro aborto. Y la paciente ya tiene 37 años. ¿Qué opinión les merece? O sea, ¿qué hicieran? O sea, ¿qué les llama la atención? Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿su nombre? Kevin Flores, doctor. Al escuchar el gran diagnóstico, multigesta nulípara, es que la paciente ha tenido muchas gestaciones, pero no ha llegado al parto, doctor. Siempre ha estado en fracaso. Vean los términos que les he mencionado ya en las anteriores clases. Al decir parto, por ejemplo, les he mencionado que se habla por encima de las 20 semanas. Eso significa que ha gestado, pero ha tenido fracasos o no ha ido más de las 20 semanas el embarazo. Se terminó o se culminó antes de las 20 semanas. Y ese hecho, como una palabra puede orientarte, y también su edad de la paciente, que con esta gestación actual hay que tener mucho cuidado y que la paciente esté gestando y tomando siempre en cuenta sus antecedentes. ¿En qué periodos ha tenido su fracaso, señora? He tenido entre los 2 y 3 meses. Y ahora que ya esté gestando, como ejemplo, de 20 semanas o de 5 meses, a ustedes les vaya a llegar a la cabeza, dentro de medidas generales de la paciente, con lo que hemos mencionado, su ocupación, su profesión, a qué se dedica la paciente, van a relacionar cada una de ellas para poder orientarla y no llegue a lo mismo que pasó con los anteriores embarazos. Pues vean, es muy importante lo que le estoy dando pautas, porque cuando ya avancemos, cuando hablemos de nulípara, ya se imaginan que nunca se embarazaron. Hablemos de nuligesta, o sea, nulípara nunca ha dado no ha dado parto. Nuligesta nunca se embarazó la paciente. Entonces, no sé si alguien más, algún comentario, otro ejemplo que ustedes quieran realizar para que no estén confundiéndose al realizar la historia clínica. Doctor,
Buenas noches. Doctor, en caso de que la paciente haya tenido cesárea. Ya. ¿Cuánto quieren que ponga en gestas? ¿Ustedes me dicen? 6, doctor, 6. 6 gestas. Ya. ¿Partos Sí, cuántos? sí. Partos. Dos. Ya. 2 partos. 2. Ya. Después, abortos cuánto o 0, depende de ustedes. 0, doctor. 0. Sí. Entonces, lo siguiente, entonces, cesárea, tendría que ser 4, ¿no es cierto? 6. Entonces, suma 2, partos 2, cesáreas 4. En la parte de lo que es en antecedentes ginecobstétricos se divide esto de si es para, pues vale decir vía vaginal, y si es cesárea, vía abdominal. Solo en ese aspecto se divide. Pero en el diagnóstico ya se toma en cuenta el parto y la cesárea como partos. Ahora, respecto a eso, tal vez un poco les confunda, pero quiero que hagamos todos. Más de 6 gestas con el actual más, entonces tendría que ser 7. Aquí estaríamos hablando de gran multigesta, ¿no es cierto? Y como parto y cesárea es lo mismo, entonces igualmente colocamos gran multípara. Gran multípara. Gran multípara. Ustedes van a, con estos dos términos, gran multigesta, gran multípara, estuviéramos refiriéndonos solo a lo que es que ha dado luz por parto la paciente a las 6, ¿no es cierto? Pero no nos está diciendo en este diagnóstico si terminó en parto o en cesárea. Viene el siguiente diagnóstico, jóvenes, igualmente entonces lo que les mencioné, embarazo, lo pondremos que sea como embarazo de más o menos de 28 semanas, que esté cursando en este momento, ¿ya? Y el tercer diagnóstico es la que ya nos va a ir delimitando en cómo terminó sus partos. Entonces aquí colocamos las cesáreas, son 4, no voy a colocar cesáreas 4, tiene que haber un diagnóstico. Antes de adentrarme a ello, jóvenes, primero les voy a decir, en este caso, cuando ya la paciente ha tenido 4 cesáreas, se habla de iterativa 3. Iterativa 3. Ahora quiero que mencionarles, a partir de ahora, jóvenes, cuando la paciente ha tenido una cesárea, o sea, después de un parto ha habido una cesárea, vamos a borrar. Ejemplo, vayamos con este ejemplo. La paciente que sea gestante de 1, vayamos por lo más sencillo. De ese 1 ha terminado, no ha sido en parto, ha terminado en cesárea. ¿Ya? Cesárea. Entonces, nuestro diagnóstico, ¿qué va a ser, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Doctor, sería segundigesta primípara. Ya, segundigesta primípara. Ya, está excelente. Pero con este término, como les decía, no sabemos cómo ha terminado este parto. Si ha sido parto normal o ha sido cesárea, ¿no es cierto? Entonces viene el siguiente diagnóstico, embarazo de 28 semanas
ya sea por FUM, o fecha de última menstruación, o por altura uterina, o por ecografía. Eso ya ustedes lo determinan. Pero nuestro siguiente diagnóstico es el que lo va a delimitar cómo terminó. Entonces colocamos cesárea previa. ¿Ya? Cesárea previa. Entonces ya está un término más que están aprendiendo. Previa, cesárea previa. Ahora vamos a ir a otro ejemplo. La paciente ha tenido ya 2 gestas y los 2 ha terminado en cesárea. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Primer diagnóstico, jóvenes. Doctor, tercigesta secundípara. Segundípara. Ya, después el embarazo de entre 28 semanas. Entonces, como tenemos que saber cómo terminó este parto, entonces este tercer diagnóstico es muy importante. Aquí ya cambia, jóvenes. Entonces aquí ya cambia en el tercer diagnóstico. Cuando ya son 2 cesáreas seguidas, jóvenes, se llama iterativa 1. Iterativa 1, porque ya ha tenido 2 cesáreas. Iterativa 1. Cuando escuchen a partir de ahora, jóvenes, en las visitas, en alguna charla, que diga iterativa 1. ¿Por qué ha sido intervenida, doctor? Uno lo puede preguntar. Porque la paciente tenía un embarazo a término y era iterativa 1. Entonces, al escuchar iterativa 1, ya saben que la paciente ya tenía 2 cesáreas, ¿no es cierto? Entonces, vean cómo va cambiando. La paciente tiene 3 gestas y tiene 3 cesáreas. ¿Cómo va a ser el diagnóstico, jóvenes? El primero. Multigesta tercípara, doctor. ¿No es cierto? Ahora con el actual se vuelve 4, ¿no es cierto? Entonces, excelente. Multigesta tercípara. Ya. El segundo diagnóstico es de 28 semanas, aunque coloquemos ya 38 semanas para que sea mejor comprendido. Entonces, el tercer diagnóstico, ¿cuál va a ser? Cuando es una cesárea, ¿cuál va a ser? Iterativa 2. Iterativa 2. Excelente, ¿no? Iterativa 2. Ahora, si la cesárea, la paciente ya tiene 4 gestas y las 4 han terminado en 4 cesáreas, igualmente va a ser, ¿cuál va a ser nuestro diagnóstico? Iterativa 3, doctor. El primer diagnóstico, en base a esto, ¿no? Gran multigesta. No, multigesta, doctor. Multigesta. Gran multigesta es a partir de 6. Excelente. Entonces, multigesta. Multípara. Multípara, excelente. Ya. Después viene el diagnóstico del embarazo. Iterativa 3. Ahora ya entienden, jóvenes, por qué colocó, cuando ustedes me dijeron 4 cesáreas y 2 partos, entonces, en razón es, con solo observar este diagnóstico, multigesta, multípara, embarazo de 38 semanas, iterativa 3, ustedes ya saben que la paciente ha tenido 4 cesáreas y es un embarazo ya de 38 semanas. Ustedes como médicos en provincia, médicas, ¿qué van a hacer? La paciente vino a su centro y con esta característica de diagnóstico. ¿Qué van a hacer?
Ya les he hablado que jóvenes de hasta las 20 semanas, se habla de aborto, ¿no es cierto? Y desde las 21 semanas, de 21 semanas para arriba, de 21 a 27 semanas, se habla de parto inmaduro o inmaduro simplemente, y de las 28 semanas, 28 a 37 semanas, se habla de prematuro. Esto no estoy colocando, si se produjo parto se llama parto inmaduro, si se produjo parto pretérmino, entonces parto prematuro o pretérmino. Si ha habido sangradito y hay cierta modificación en el cuello en este periodo gestacional, se llama amenaza de parto inmaduro. Por eso no estoy colocando exclusivamente si es parto o amenaza. Y de 38 semanas para arriba, 38 y más, entonces es hasta las 42 semanas es a término. Entonces, de 38 a 42 semanas a término. Eso para nuestro medio, pero si alguien lo está leyendo, a veces hay personas que leen ya muy anticipadamente, alguien me va a mencionar de que, por ejemplo, esto de Schwartz no lo maneja así. Hasta las 37, desde las 37 semanas para arriba ya lo maneja como a término. Pero nosotros, de acuerdo al medio donde estamos desenvolviéndonos y de acuerdo a lo que hemos visto, lo que nos vale a nosotros son las evidencias. Por eso que nosotros tenemos que darles nuestras experiencias. Y alguien me va a preguntar, usted cuando ha entrado a atender un parto de 37 semanas, ya sea por parto o por cesárea, ¿cómo ha ido? Pues yo os voy a decir, algunas veces sí, bien, algunas veces no, porque hemos tenido hasta fallecimientos. Pero de 38 semanas para arriba hemos tenido, tal vez no muchos, pero ha habido algunas veces por otros problemas más internos que tenía el recién nacido, fallecimientos, pero tiene mayor posibilidad de sobrevida de 38 semanas para arriba que de 37 para arriba. Entonces, mejor es mantenerlo nomás de 38 semanas. Por eso les decía, jóvenes, ¿qué podrían hacer con los conocimientos todavía algo vagos que tienen ustedes con este diagnóstico? Multigesta, multípara, embarazo de 38 semanas, alternativa 3. ¿Algún comentario? Jóvenes, no, ningún comentario. Jóvenes. Doctor, ¿podría ser un indicio de que el siguiente embarazo que va a tener igual puede terminar en cesárea? Ya, respecto a eso que usted tiene razón, porque todo paciente que ha tenido ya más de 2 cesáreas, automáticamente termina en cesárea, porque ya no podemos estar arriesgándonos. Lo que quisiera es que lo analicen en el sentido en que ya es un embarazo a término, de 38 semanas así, y ya tiene 3 cesáreas. Ustedes están en su centro, automáticamente van a tener que referirla, ¿no? Entonces vean cómo nos ha orientado este diagnóstico a que la paciente tiene que ser referida. ¿Qué más vamos a esperar?
que vengan los dolores de trabajo de parto, no. Tienen que referirla. Inclusive sin el siguiente diagnóstico, que podría ser pródromos o trabajo de parto, que es el siguiente diagnóstico. Entonces vean cómo nos sirve para poder tomar una conducta solo con retirar de manera fidedigna los antecedentes ginecobstétricos. Un hecho muy importante que lo tomen en cuenta de nuevo, en la anterior clase les he mencionado, lo que es filiación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes ginecobstétricos, es hablando, se retira todos los datos hablando con la paciente. No es que directamente échese y le van a ver una herida mediana o de Van Steel y van a decir, señora, entonces ya había tenido cesárea. No, ¿no es cierto? Entonces la paciente nos está dando todos estos datos de su voz. No estamos revisándola todavía. Pero con solo observar y ver así cómo uno puede llegar al diagnóstico con los datos que uno extracta, entonces igualmente quiero darles ahora otro ejemplo. La paciente que haya tenido 4 gestas, ¿ya? La primera ha sido cesárea, ¿ya? La primera. La segunda, aquí colocaremos así. La primera ha sido cesárea. La segunda también. Pero veamos así. Así colocaremos para que no se confunda. Miren, gestas 4. Uno ha sido parto, un aborto habido y 2 cesáreas. Si nosotros colocamos así como tal, vamos a llegar a lo mismo como hemos mencionado. Va a ser casi iterativa 1, ¿no es cierto? Pero algunas veces las pacientes, su primer parto ha sido por cesárea. ¿Ya? El segundo ha sido parto. Y el tercero ha sido en cesárea. Y entonces ha habido un aborto más, como en este ejemplo que le estoy colocando en antecedentes ginecobstétricos. Y un aborto ha habido, ¿no? Entonces, con eso, contabilizando, tenemos 4. Y un aborto. Entonces, el primero ha sido cesárea. Segundo, parto. Tercero ha sido cesárea y ha habido un aborto. ¿Cómo vamos a colocar primero en la parte de diagnóstico? Multigesta tercípara, doctor. Multigesta tercípara. Se incluye esta, ¿no es cierto? El parto y las 2 cesáreas. Tercípara. Ya, el embarazo de 38 semanas. El siguiente diagnóstico, ¿qué va a ser? Iterativa 1, doctor. Ahora ya vean, porque ha habido interrupción. Cuando son continuos jóvenes, una cesárea tras cesárea se habla de iterativa jóvenes. En este caso, ha habido una cesárea, después ha habido un parto y después ha habido una cesárea. Cesárea previa, entonces, sería, doctor. Ya les he hablado ahora les voy a poner, en este caso va a ser cesárea anterior.
ya para no confundirlas. Entonces, cesárea previa, a partir de ahora, para ustedes, cesárea previa va a ser cuando el anterior ha sido cesárea. O sea, el anterior parto ha sido por cesárea. Ya, entonces el anterior parto ha sido por cesárea previa. En este caso, si el primer parto, o después del primer parto ha habido otra gestación y todavía no sabemos cómo va a terminar, entonces hubiéramos llamado cesárea previa. Pero cesárea, hay otro término, que es cesárea anterior. Y cesárea anterior es cuando ha habido, cuando el anterior ha sido parto, pero parto vía vaginal. Entonces, parto, el anterior entonces ha sido parto vaginal. El anterior ha sido parto vaginal. Bien, esto es lo que yo quiero que lo tomen en cuenta. Entonces, ahora en base a ello, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? En este ejemplo, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Cesárea anterior, doctor. Excelente, ¿no es cierto? Cesárea anterior. Cesárea anterior. Jóvenes, ustedes, no sé si tienen algún ejemplo que quisieran que pongamos. Ahora, con solo mencionarles, jóvenes, en caso de que la paciente tiene cesárea anterior, nos está diciendo que la paciente ha tenido su parto el anterior, ha sido su terminación, inclusive el anterior, previo a la atención de la cesárea, ha habido un parto. Y ahora a uno le preguntan, doctor, doctorita, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser parto o va a ser cesárea? Porque el uno ha sido cesárea, el otro ha sido parto. Vean, para la paciente la esperanza es que haya también parto. Probablemente sea parto. Para la conducta es muy importante entonces, tener estos datos como antecedentes gineco-obstétricos. Entonces, en esta clase estamos viendo que de acuerdo al número de Gs y al número de paras, va cambiando la denominación y de acuerdo al número de cesáreas igualmente va modificando y de acuerdo a lo que es el anterior ha sido parto o ha sido cesárea o después de una cesárea ha habido parto y después otra vez cesárea, términos que ustedes tienen que ir familiarizándose para que así no estén confundiéndose. Pero en nuestros servicios jóvenes, lamentablemente, a veces todavía hay de lo que hablan, de lo que hablan de escuelas, ¿no? Entonces, yo creo que eso de escuelas ya está fuera de nuestro contexto y de ahí que no es bueno que estemos hablando, porque la mayoría hemos hecho en Bolivia, pero ese hecho hace que todavía nos hayamos formado en diferentes departamentos
Y ahí en esos departamentos, los hospitales tienen su protocolo que manejan como tal. Y por eso que cuando vayan a algún centro, van a ver este diagnóstico que menciona, ¿no? Por ejemplo, que la paciente haya tenido, vamos a poner un ejemplo, gestas 2, cesárea 2. Y en nuestro diagnóstico nosotros vamos a colocar, y el ejemplo es de que en el diagnóstico vamos a colocar, ¿cómo vamos a colocar, jóvenes? Tercigesta secundípara, doctor. Tercigesta secundípara. Nosotros, ¿no es cierto? Lo que les estoy mencionando, eso en base a lo que dice el carnet perinatal que ustedes igualmente les voy a dar un modelo para que lo tengan, donde es un carnet perinatal realizado para un control prenatal adecuado y es a nivel de Latinoamérica. Nosotros no podemos estar eludiendo ese aspecto y en algún momento ya cuando les facilite van a revisar en esta parte. El parto, cuando la paciente ha gestado, puede tener un camino de aborto o puede tener un camino de parto. Y ese parto puede ser vaginal o puede ser abdominal. Y los colegas todavía tenemos, tampoco yo puedo estar a ellos negativizándolos, pero merecen respeto. Pero lo que hay que hacer es que no nos confundan a nosotros y confundirles a ustedes. Entonces, lo que ya les he mencionado es lo correcto, pero lo incorrecto, lo que se está manejando, por ejemplo, en nuestro hospital, en algunos turnos, lo toman en cuenta todavía a la cesárea como nulípara. O sea, en este caso, tendría que ser, lo colocan tercigesta nulípara. Entonces, vean, no es, yo creo que lo adecuado, ¿no es cierto? Y de ahí viene lo mismo, el número, o sea, de cuántas semanas está gestando la paciente, digamos 39 semanas, y ahí colocan de nuevo lo que es, en este caso, que vendría a ser el tercer diagnóstico. El tercer diagnóstico vendría a ser Iterativa 1, doctor. iterativa 1. Vean, ¿quién puede opinar algo? Miren, tercigesta nulípara. Y aquí están colocando iterativa 1. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinión tienen? Que el primer diagnóstico se daría a entender que el embarazo no ha llegado a término con el término del nulípara. Ha terminado en aborto, ¿no es cierto? Está gestando ya. Pues bien, ¿cómo nos confunde? Entonces, ¿para qué colocar este diagnóstico? Mejor directamente tendría que ser colocado tal vez en la primera parte, pero no tiene que ser así. Entonces, lo que le estoy mencionando, entonces algunas anormalidades van a observar en los hospitales y eso no lo tomen en cuenta muchos jóvenes porque lo negativo hay que tratar de borrar siempre, ¿no? Entonces con esos pequeños ejemplos reales, ustedes se están dando cuenta que como en obstetricia, pequeños detalles a nosotros hacen que nos oriente para una buena conducta. Entonces, en esta parte de gestas yo creo que ya no va a haber mucho problema. Gestas, en la parte del fin del embarazo anterior es muy importante. Un ejemplo, si nuestra paciente
porque últimamente, no sé, algo está pasando donde las pacientes, a pesar de ya estar intervenidas previamente y se han embarazado de manera rápida, lo mismo hemos visto, por ejemplo, un detalle muy grande. Les voy a indicar otro ejemplo en relación a los anteriores. La paciente es gestas 2 para 1, y como vino esta tarde una paciente con esta característica. Cesárea 1. Y me indica, doctor, va a ser parto o cesárea, ¿no? Me indica. Y lo primero, fin del anterior embarazo. ¿Cuándo ha sido su el primero ha sido parto? Si la última ha sido cesárea, doctor. ¿Y cuándo ha sido la cesárea? Había sido en octubre. Entonces, fin del anterior del parto, se va a decir cesárea, ha sido en octubre. ¿Ya? En octubre del 2020. No recuerdo la fecha. En octubre, su cesárea. Ahora, ¿en qué fecha? Y me dice, creo que se embarazaba de 2 meses, pero la paciente se embarazó en enero. Fecha, o sea, su FUN, en diciembre se embarazó. FUN, diciembre, 24 de diciembre. El 24 de diciembre se embarazó, o sea, su último periodo menstrual ha sido el 24 de diciembre. Ahora estamos en 16 de junio. ¿Cuántas semanas ya pasó desde el 24 de diciembre al 16 de junio? En la forma así sencilla, no hay necesidad de estar equivocándonos o estar tratando de complicarnos. Del 24 de diciembre al 24 de enero ha sido, entonces es un mes. Del 24 de enero al 24 de febrero es otro mes. Y seguimos, ¿no es cierto? Del 24 de febrero al 24 de marzo es otro mes. Del 24 de marzo al 24 de abril es otro mes. Del 24 de abril al 24 de mayo es otro mes. Pero ahora estamos apenas en 16 de junio. No podemos calcular del 24 de junio o del 24 de mayo al 16 de junio, porque falta.
Entonces, lo que tenemos que hacer nomás tomar en cuenta que cada semana tiene 7 días. Entonces, vean, entonces del 24 de mayo al 16 de junio, ¿cuántos días, cuántas semanas tenemos? ¿Cuántos días ha llevado el mes de mayo? ¿31, doctor? Ya, 31. Entonces, cuéntenlo del 24 de mayo. Entonces, ¿cuántas semanas hasta el 16 de junio? 3 semanas serían, doctor. 3 semanas, doctor. Más 3 semanas, ¿no es cierto? Ya, entonces vean. ¿Tenemos cuántos meses? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. 5 meses. 5, cada mes tiene 4 semanas. 5 por 4, 20, doctor. 20 semanas. 20, ¿no es cierto? 20 semanas. Más 3 semanas de esto. Entonces, ¿cuánto sería? 23. Más 3 semanas, 23. Entonces, más 3, entonces tenemos 23 semanas. 23 semanas, teóricamente. Ahora hay un artificio, jóvenes, para no equivocarnos. A cada 3 meses, entonces del 24 de diciembre al 24 de enero, entonces 1 mes, ¿no es cierto? Entonces a cada 3 meses se aumenta una semana, jóvenes. Entonces aquí tenemos para aumentar 1, 2, 3, una semana. Pero esto solo 2, nada que ver. Entonces tenemos opción a aumentar entonces más una semana. Entonces, ¿cuánto va a ser? 24 semanas. Entonces, 28 semanas. No, 24 semanas. 24 O sea, a cada 3 meses se aumenta una semana. En este caso tenemos para aumentar una semana más. Nos va a ser 24 semanas. Entonces, vean, así ustedes a partir de ahora tienen para poder calcular semanas exactas. No se habla en obstetricia, solo en ecografía nos indican 24 semanas y 2 días, 3 días, así sucesivamente. Aquí son semanas cumplidas en obstetricia jóvenes, los 24 semanas. La paciente hoy vino, entonces la paciente está cursando con un embarazo de 24 semanas. Entonces así ustedes van a ir calculando y cuando hablemos del último periodo menstrual y cuando yo les diga cuántas semanas tiene la paciente en relación a esta fecha que estamos viviendo y ustedes sacan de esa forma. Y la paciente entonces me indica, y yo le pregunto, entonces, ¿cuántos hijos ya tengo? ¿Cuántas veces se embarazó? Tengo 2 veces. Uno ha sido por parto y otro ha sido por cesárea. Este ultimito ha sido, la cesárea, ¿cuál ha sido, el primero o el último? El último. ¿Ya? Entonces, el último ha sido. Y en mi historia clínica yo coloco así, o sea, en el consultorio, para que yo me dé cuenta cuál ha sido primero, el parto o la cesárea. Ya, entonces lo que hacemos es el último. Y me pregunta la paciente que doctor, ¿va a ser cesárea o va a ser parto? Porque el anterior ha sido, se ha muerto mi bebé dentro de mi vientre materno a las 32 semanas. A las 32 semanas. ¿Cuánto tiempo ha pasado, jóvenes, de octubre del 2020 a diciembre 2020? Jóvenes.
3 meses, 4 días, doctor. De octubre, ¿no es cierto? Noviembre, diciembre, casi 2 meses ha pasado. 2 meses ha pasado y se ha embarazado rápido. Y la paciente actualmente está con un embarazo de 24 semanas. Y ya su pregunta de la señora es, doctor, me han indicado, usted me podría avisar lo correcto, o doctorita, usted me puede indicar cómo va a terminar este embarazo, en parto, en cesárea. ¿Qué dicen, jóvenes? Ustedes que todavía no estamos avanzando los temas, pero ya tienen una pauta, ¿no? Y apenas ha transcurrido 2 meses y ya está embarazada. ¿Y creen que va a ser parto? Doctor, necesariamente tendría que ser cesárea, ya que se le ha intervenido anteriormente y si va a ser parto por la dilatación que va a sufrir el útero puede llegar a romper los puntos que se le hizo anteriormente en la cesárea. Entonces, jóvenes, se pueden dar cuenta cómo con solo tomar en cuenta ese aspecto de los meses, en qué tiempo se ha embarazado o después de qué tiempo se ha embarazado, ya nos da una pauta. Ya no podemos estar indicándole a la paciente y darle esperanza de que va a ser parto. Y al mismo tiempo les he dicho ha sido óbito, ¿no? Ha sido óbito. O sea, ha habido muerte fetal, óbito fetal, ¿no? Óbito es muerte, ¿no? Entonces, óbito fetal de 32 semanas y ha fallecido entonces el prematurito, ¿no? Los jóvenes se dan cuenta que apenas su hijo tiene un solo hijo y la paciente tiene 38 años. 38 años y tiene solo un hijo y ha sido el anterior óbito y ahora se ha embarazado después de 2 meses y actualmente cursa con un embarazo de 24 semanas y creen que va a llegar a término. Entonces la posibilidad es de que también llegue a ser pretérmino y peor aún, como se ha embarazado muy rápido, entonces tienen que tener más cuidado. Entonces en base a eso nos vamos a ir manejando, jóvenes, en la gestión, en base a estos términos y vean cuán importante es los antecedentes ginecobstétricos. No es tan sencillito que extractar datos y sin tomarlo en cuenta, ¿no? Es importante, jóvenes. Por eso que esto del fin del embarazo anterior es necesario que lo detallen, no por lo que porque tienen 2, 3 pacientes, ustedes lo van a hacer o lo van a saltar y después van a tener problemas. Entonces en obstetricia vamos a tener cuidado en ese aspecto. Esto de los ciclos menstruales es necesario que ustedes coloquen, no regulares ni irregulares, coloquen, señora, cuándo ha sido de los últimos 3 meses hay que acabar su último periodo menstrual y contabilizarlo generalmente es entre los 28, 27, 28, 29, la mayoría de las veces es su ciclo, ¿no? Algunas veces de 28 días les baja, de 30 días, entonces colocan aquí ciclos menstruales, entonces de 28 y 30 días. Entonces a nosotros nos sirve, pero no es lo mismo que colocar regulares y irregulares. Entonces lo que hay que hacer es ser fidedignos. En la parte de lo que es flujo vaginal, colocar sus características. Amarillo verdosos, amarillentos, fétidos, no fétidos. El Papa Nicolau, cuando se hizo hacer, es muy importante, me he hecho hacer el 2019 en enero. Entonces, ¿cuánto tiempo ya ha pasado? Entonces hay que volver a repetir, señor. En ginecología es muy importante este aspecto, en el método de planificación familiar. ¿Con qué se está cuidando? Y que venga la paciente, un ejemplo, con sangrado genital, estoy utilizando las basas, el implante. Entonces, ustedes van a hacer eso en relación al sangrado.
o no estoy utilizando, utiliza, no utiliza. Todo eso es muy importante, jóvenes. Esto de la dispareunia, ¿a qué se refiere, jóvenes? Es el dolor en las relaciones sexuales. Entonces, Y la sinorragia es la presencia de sangre en el acto de las relaciones sexuales igual. no sé, todo dispareunia, por ejemplo, es muy importante. Por ejemplo, si la paciente ya tiene un hijo y cuando llegamos a antecedentes y le preguntamos, ¿tiene dolor en las relaciones sexuales? Sí. Entonces ya se imaginan tal vez la episioterapia ha cicatrizado mal o lo hemos hecho mal. Pues vean, hay mucho, no sirve todo estos datos, la sinusorragia, la paciente que tenga, no sé, evidencia después de un coito sangrado, entonces tal vez tiene un problema neoplásico a nivel de cuello. Y la primera relación sexual ha sido muy temprano, pues uno va relacionando con cada uno de ellos, ¿no? No se ha hecho hacer nunca a la paciente y tiene sinusorragia y su primera relación sexual ha sido ya a los 13, 14 años. Entonces uno va haciendo hincapié en los datos y va a llegar entonces, sobre todo con estos datos, a un buen diagnóstico. Vean, en obstetricia le estamos dando pautas, pero así directas, ya no le estamos dando con este tipo de historia clínica que probablemente les sirva o no les sirva. No, les va a servir todos los datos que extracten. No sé si tienen alguna pregunta. Jóvenes. Entonces, no habiendo ninguna pregunta, entonces hasta mañana, jóvenes. En esta parte quedamos. Y voy a, entonces, mañana, entonces, con el mismo link va a ser jueves. Pues hasta mañana, jóvenes. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Doctor.